Ok, muy buenas tardes, mis hermanos. Vamos a iniciar con la oración y a leer la lectura central del día de hoy. Bondadoso Señor, gracias te damos en esta tarde. Nos permite reunirnos para estudiar este tema tan vital para este tiempo en el que estamos viviendo. Te pedimos el perdón de nuestros pecados, que nos restaure nuestra salud, continuemos avanzando en este evangelio maravilloso. Bendice a las personas que están conectadas en este momento y que este mensaje pueda llegar a muchos y entender la brevedad del tiempo y también que podamos entender, Señor, la importancia de conocer estas cosas porque son los engaños que el enemigo utilizará en este tiempo final. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Nuestra lectura, que es la misma que hicimos las 2 semanas anteriores, dice de la siguiente manera: merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel, es decir, la inmortalidad del alma, forma la base del espiritismo. Este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través del doble abismo al espiritismo y al poder romano. Los protestantes de Estados Unidos, recuerde eso. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país, los Estados Unidos de Norteamérica, marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia, la libertad de conciencia amenazada. Esa lectura del espíritu de profecía que acabamos de hacer tiene que ver con el tema que estamos desarrollando. Ya vimos en las semanas anteriores que tocamos uno de los dos errores capitales, que fue lo que tiene que ver con la santidad del domingo. Y eso está grabado. Si alguien no ha participado de ella, lo puede ver en YouTube. Y encontramos que estudiamos los únicos 8 textos que mencionan el primer día de la semana en el Nuevo Testamento. Y lo analizamos uno por uno y vimos que para nada se autoriza la santificación del domingo, ni es un día para reunirse en la iglesia. Por el contrario, siempre la Biblia destacó que es el sábado y destaca que es el sábado hasta el final. Y sabemos que ese es uno de los puntos controversiales porque los protestantes de América y los protestantes de cualquier país del mundo han seguido las huellas de Roma, aceptando ese hijo del papado, porque es la marca de su autoridad. Dicen haberla recibido del Señor, la Biblia no lo autoriza, o sea que Dios no contradice su palabra. Entonces sabemos que no es así. Entonces el otro punto, que es, la sierva de Dios lo menciona primero, pero yo lo quise dejar de último, es el que tiene que ver con la inmortalidad del alma, que es la base del espiritismo. Ya como hemos estudiado en este grupo, lo que es la inmortalidad del alma, y nosotros como adventistas del séptimo día conocemos eso perfectamente, sabemos que es una técnica que Satanás ha utilizado para engatusar a las gentes en sus redes, porque sabemos que cuando es una técnica que él utiliza, porque el ser humano no tiene como control sobre la muerte. Entonces, quisiera todo el mundo que como si usted se muriera, no muriera, sino que usted fuera a otro lugar. Muy bueno sería así. Pero Satanás, sabiendo eso, produjo el engaño. Así engañó a nuestros primeros padres, como dice la palabra, usted conoce todo eso. Vamos a tener muchas lecturas de lo que tiene que ver con el espíritu de profecía. Vamos a ver algunas lecturas bíblicas también. Y vamos a sacar las conclusiones reales con respecto al espiritismo, porque vamos a ver que Satanás introdujo eso al principio en Génesis, para poder engatusar al hombre, pero también lo vamos a ver que él va a penetrar a las iglesias evangélicas. Lo vamos a ver introduciendo el espiritismo en la iglesia católica primero, luego en las iglesias evangélicas. No hay nada contra nuestros hermanos evangélicos y católicos, no. Estoy diciendo de que Satanás ha utilizado ese recurso para poder engañar, porque aquí, como acabamos de ver, con esos dos errores capitales, él prenderá en sus redes a todo el mundo. Ahí es que está el problema. Entonces, Satanás le dice a Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. O sea, le habló una mentira ligado con verdad para poder engatusarla.
Entonces ella replica, no, de los árboles del huerto podemos comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no podemos comer. Bien sabe Dios que el día que de él comiere serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces ahí le añade, no moriréis. Entonces esa es la base del espiritismo, que el alma no muere. Pero nosotros como adventistas ya conocemos, no vamos a leer eso nada más, porque lo que queremos es ver cómo Satanás va a engatusar en el tiempo del fin. Sabemos que la palabra de Dios es clara cuando dice que los muertos no la saben, que su memoria es puesta en olvido. Salmo 115, que no alabarán los muertos a Jehová. ¿Ah? Y que el que muere no vuelve a tener parte en nada de lo que se hace debajo del sol. La Biblia es clara con respecto a ese asunto. Entonces Satanás contradice la palabra de Dios y la gente lo ha aceptado. Por eso usted ve que nuestros hermanos de otras denominaciones creen que cuando usted muere o va al cielo, si usted fue bueno, o va al infierno si fue malo. En la Iglesia Católica se da un chancecito más y usted puede ir al purgatorio. Y entonces después del purgatorio, con algunas misas y pagando algunas, ¿verdad? Algunas misas y eso, entonces pueden sacar su alma de allí y mandarlo al cielo. También utilizan otros recursos, como vamos a ver más adelante, que son los recursos de canonizar personas, hacerlos santos. Hay personas, mírense si es tan grave el asunto, que muchos de esos santos, después de muerto, le hacen un milagro a una persona que está viva o de sanidad, y entonces eso se lo toman a él como un milagro, porque tiene que tener 2 milagros comprobados, y entonces lo canonizan, lo vuelven un santo, después de muerto. O sea, una trampa del diablo. Y mucha gente cree en eso. Muy bien, vamos a leer algunas citas del Espíritu de Profecía con respecto a este asunto, y vamos a ver entonces también cómo caminan las cosas. Bueno, vamos a ver. Vamos a leer 1 Corintios, el capítulo 11, versículo 14. Este tema va a tomar varias secciones. Mi hermano Tony Morla me está llamando. Déjenme decirle, quizás no esté conectado. Un momentito, mi hermano. Mi hermano. Te llamo luego. Estoy ahora mismo en la charla. Sí. Está muy bien, muy bien. Sí, muy bien, mi hermano. Disculpen, mis hermanos, pero es una persona muy especial que siempre me tiene muy pendiente en todas mis condiciones. Por eso tuve que cogerle el teléfono. Muy bien, vámonos a 1 Corintios, en el capítulo 11. 1 Corintios, esto es importante. 1 Corintios 11, 14. Mire lo que dice. 11, 14. No. Tomé la cita mal. Me disculpa, mis hermanos, la cita la tengo mal porque déjame ver si es 2 Corintios entonces. La anoté mal, pues. 2 Corintios, capítulo 11. Exactamente, es 2 Corintios, capítulo 11, en el versículo 14. Dice, vamos con el 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ese es uno de los engaños que Satanás está utilizando en este tiempo, dentro de las iglesias, todas cristianas. Entonces, vamos a ver también en lo adelante algunas manifestaciones poderosas del Espíritu de Profecía, de la sierva de Dios en su experiencia personal, ¿ah? Y cuestiones que ella anunció desde aquel momento, cómo Satanás iba a trabajar. Pero fíjese cómo estos apóstoles fraudulentos van en nombre de Cristo. Y dice el versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces Satanás utiliza unos recursos para poder entrampar a las personas. Satanás nunca da la clara. Fíjense que se disfraza como un ángel de luz. Se disfraza como un ángel de Dios, pero también utiliza el recurso de manejar a individuos dentro de la iglesia, que son falsos ministros, falsos apóstoles, para llevar a cabo su objetivo. Usted notará a través de la historia bíblica que Satanás nunca ha dado la cara. Entonces el espiritismo, la base del espiritismo es Satanás obrando
a través de agentes humanos con engaños tan sutiles para tratar de penetrar en el pueblo de Dios, porque su objetivo final es corromper al pueblo de Dios y distorsionar el mensaje de Jesucristo. Satanás, ya que tiene enredado a través de tantos eh, miles de años a denominaciones religiosas de otra índole, como son los budistas, los hinduistas, todo eso, ¿verdad? Pero también cuando entra el cristianismo, que es el que está llevando el mensaje de Jesucristo, lo corrompe. Y a través de la Edad Media corrompió tanto a la iglesia. Note que la iglesia protestante viene después de la iglesia católica, no hay duda. Entonces, la iglesia católica fue corrompida y vimos cómo Satanás utilizó el recurso de empañar lo que es la palabra de Dios, que según la sierva de Dios en el conflicto de los siglos, titulando un capítulo que se llama nuestra única salvaguardia, porque nuestra única salvaguardia está en la palabra de Dios. Por eso hay que estar claro. Entonces Satanás utiliza ese recurso para engañar, pero no solamente se queda ahí, aunque utiliza personas dentro de la iglesia como agentes suyos para engañar, y usted lo puede notar porque con este tema va a culminar con el estudio o con los 9 puntos principales de la apostasía omega, porque estos son los que Satanás está utilizando dentro del pueblo de Dios. Vamos a comenzar con las iglesias católicas, luego las iglesias evangélicas y luego en la iglesia de Dios, porque eso no se queda allí. Satanás no le interesa nada más tener engaños allá. El propósito principal es desacreditar al pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el don de la profecía o tienen la fe de Jesús. Entonces aquí me dice claramente, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, ya él no es un ángel de luz, pero él se disfraza. Y el engaño más grande que él hará es hacerse pasar por Cristo. Ya eso es al final del tiempo del fin, que él va a hacer eso. Pero mientras tanto, está utilizando todos los medios posibles para contaminar el pueblo de Dios. Note que el pueblo de Dios hace tiempo que no habla del mensaje de los 3 ángeles. El mensaje de los 3 ángeles es el que está en contraposición con los 3 espíritus a manera terrana, que son espíritus de demonios, o sea, son ángeles demoníacos que Satanás envía a todo el mundo para meter su mensaje falso. Entonces Dios, para contrarrestar eso, dijo, voy a mandar 3 ángeles para llevar el evangelio eterno, pero el evangelio eterno se ha amainado. La ley de Dios es la que hay que destacar, porque la gracia entró porque la ley fue violada. Entonces la gracia me lleva otra vez a la ley, que es el ayo, ¿no? El maestro que me lleva hacia Jesucristo. Satanás no le interesa eso, por eso ha desacreditado la ley. Y cuando usted menciona la ley de Dios, entonces usted lo tildan de legalista. Y Pablo dijo que las obras de la ley, por las obras de la ley, ninguna persona se justificará. Pero él está haciendo claro cuando indica que las obras de la ley son las obras legalistas, como la sierva de Dios le llama, las que tienen que ver con la suficiencia propia. Las personas que creen que tienen algún mérito porque se han comportado bien, porque han hecho esto o aquello, esas obras no tienen valor. Pero las obras que son a través del Espíritu, o sea, que el Espíritu hace a través de nosotros como sus agentes, sí es válida. Por eso Cristo premiará a cada uno según fuere su obra. Por eso Satanás, como su obra fue tan perversa y la peor de todas, será el que más va a padecer en la paga que Cristo le va a dar. Así sus demonios, o sea, en ese mismo orden. ¿Ah? Y así los seres humanos que fueron cristianos, pero que ensuciaron el mensaje. Y finalmente aquellos que no creyeron, que fueron condenados por no creer, también padecerán, pero menos tiempo que aquellos que conociendo, dañaron el mensaje de Jesucristo, especialmente Satanás, que será el último en consumirse. Entonces notamos, eh, dice el versículo 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, aquí la palabra de Dios me está estableciendo, y vamos a ver que la sierva de Dios lo corrobora, me acaba de establecer de que Satanás utiliza ministros, agentes, ¿ah? Como dice el versículo 15, que se disfrazan como ministros de justicia, pero no lo son. Entonces él está utilizando el recurso de agentes humanos y luego sus agentes demoníacos cuando Dios le da poder, porque él no puede obrar hasta que Dios no le da poder, pero ya se le está dando mucho poder. Por eso la apostasía omega se está manifestando. Muy bien,
vamos ahora a, a tocar otro punto. Vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, en los versículos, Deuteronomio 18. Estos son textos muy conocidos por todos nosotros los adventistas porque lo tenemos hasta en las 28 doctrinas nuestras. Deuteronomio 18, versículo 10 dice: no sea hallado en ti. Note que lo que va a mencionar aquí es exactamente lo que está en oposición a los profetas verdaderos. Porque no podemos perder de cuenta que el espiritismo está basado en adivinos, en profetas, porque son falsos. Por eso tenemos que destacar más adelante, quizá en la próxima sesión, una obra del Espíritu de Profecía, la Sierva de Dios. Vamos a narrar también un evento especial que fue el terremoto de California. Y en ese mismo momento, cómo surgieron tantos profetas falsos en ese instante. Porque Satanás trabaja con lo que se llama la teoría del espantapájaro. Como él conoce algo que va a suceder, ya la profecía de los 2300 días, cuando estaba Miller anunciando, le estaba indicando de que aparecería el profeta verdadero, porque tenía que aparecer en ese tiempo, porque ya eso lo estudiamos aquí también. La forma como Dios trabaja con las profecías de tiempo. El profeta que anuncia está muerto 600 años antes de Cristo, fue que Daniel lo dijo. Cuando llegara el cumplimiento de la primera parte de la profecía, tendría que aparecer un profeta, apareció Juan el Bautista. En la segunda parte, es decir, en el año 1844, muy fácilmente calculable, desde el 457, 2300, antes de Cristo, 2300 años después, llegamos al año 1844, tenía que aparecer un profeta. Entonces Satanás iba a ser una trampa, ¿no? Iba a levantar muchos profetas en ese tiempo. Y aparecieron muchos. José Smith, Russell, un movimiento espiritista tremendo, creo que se llamaba Ellen, no me recuerdo un nombre en inglés, pero lo voy a citar porque sí lo tengo anotado más adelante. Solamente le estoy dando algunas pinceladas. Es importante eso, porque esos son los que hacen contraposición a los profetas verdaderos, que son los que traen el mensaje verdadero del tiempo del fin. La sierva de Dios fue instruida con respecto a la forma como Satanás iba a operar en el espiritismo, en cada una de las denominaciones, pero también iba a penetrar en nuestra iglesia. Y usted dirá, pues, ¿cómo es posible? Sí. Uno de los puntos, para que vaya cogiendo una idea, es cuando aparece dentro de la Grey, quien ataca nuestras doctrinas básicas. Eso es Satanás trabajando, porque el propósito de él, a través del espiritismo, es producir una triple alianza para distorsionar el mensaje de Dios. Y eso lo hace atacando las doctrinas. No creo que es un movimiento divino, es un movimiento satánico lo que está pasando ahí. Entonces en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10, dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, como pasó también en la época de Israel. Satanás logró ahí minar al pueblo de Dios literal de aquel momento. En este tiempo será muy difícil que uno pase a su hijo por fuego, pero sigue diciendo, porque son más cosas. En alguna de esas, él va a tratar de entramparte a ti, de entramparme a mí, de entrampar nuestra iglesia y de entrampar a otras iglesias. Entonces él dice aquí Moisés, ni quien practique adivinación. Y usted notará que todos los gobernantes del mundo, que son a través de que Satanás trata de imponer sus leyes que afecten al pueblo de Dios, porque las leyes, si se dejan siendo religiosas, es muy difícil que puedan tocarle a usted. Esas leyes las convierten en civiles o gubernamentales para que puedan tener algún efecto en contraposición del pueblo de Dios. Entonces dice aquí, quien practica adivinación, porque note, cada presidente del mundo tiene un asesor que es un adivino. Esa gente que andan dando ahí pronósticos y cuántas cosas hay, usted lo oye por allá afuera. Salen a cada rato dando pronósticos. Pero los profetas, según estudiamos ya en unas lecciones anteriores, recuérdenlo, los profetas son para beneficiar la iglesia. Y tienen una característica muy específica que Dios dictaminó para que usted pueda ver los profetas si son de Dios. Jesucristo, antes de irse, Mateo 24, en su último discurso, él dijo que nadie se engañe, porque vendrán falsos cristos y falsos profetas diciendo yo soy el Cristo, y uno de ellos al final va a ser Satanás y se va a hacer pasar por Cristo. Entonces hay que tener cuidado y tomar en cuenta todas estas cosas. Sigue diciendo, ni sortílego, es el que echa suerte, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Mire, eso hay que subrayarlo.
Yo en mi Biblia subrayo todo, pero esa yo no la tenía subrayada, pero eso hay que subrayarlo. ¿Por qué? Porque cuando le dice a usted ni consulte a los muertos, está hablando de la base del espiritismo. Entonces, aunque en alguna de esas otras cosas usted como cristiano no caiga, en esta que consulte a los muertos, Satanás tiene prendido en sus redes a todo el mundo, a los paganos, a los no creyentes, los incrédulos. Él lo tiene dominado con ese punto, porque todo el mundo cree que usted se va, miren, la India, los budistas, ¿verdad? Los hinduistas, eh, eh, todos ellos creen que usted, ¿cómo se llama esto? La reencarnación, creen en la reencarnación. Que usted, de acuerdo a la vida que usted ha llevado, o va a reencarnar en un animal, si usted no fue si fue algo bueno y va a reencarnar en un animal, usted va a caer siendo en un león que usted va a reencarnar y va a seguir subiendo etapas. Pero hay algunos líderes espirituales que ya no van a reencarnar en eso, sino serían semidioses. Oiga cómo Satanás va trabajando y la gente le gusta todo eso y van cayendo en el engaño. Pero la palabra de Dios es clara cuando habla con respecto al estado de los muertos. Entonces, uno de los puntos que él va a utilizar, según ya Moisés me lo previó aquí, y vamos a ver que el Espíritu de Profecía corrobora eso, es que ni quien consulte a los muertos. ¿Ah? Y entonces él mismo pregunta, vamos a ver ahorita en Isaías 58, ¿consultará, no consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará a los muertos por los vivos? A la ley, al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es que no les ha amanecido. Y la ley quiere decir la Torá, los primeros 5 libros de Moisés, que incluyen los 10 mandamientos. Pero luego le dice el testimonio que viene siendo los profetas, todos los otros profetas hay. Pero si usted se va al Nuevo Testamento, le va a decir lo mismo, pero le va a decir los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, que el Espíritu de Profecía, note que es lo mismo. Pero si usted se va a la oración de Daniel capítulo 9, usted va a notar que Daniel dice, nosotros te fallamos, Señor, porque no oímos, porque desobedecimos tus mandamientos. Léaselo ahí, Daniel 9. Desobedecimos tus mandamientos y no oímos la voz de tus siervos, los profetas. Y yo sé que nosotros estamos aquí porque lo merecemos, porque dice Daniel, nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, nuestros príncipes y todo el pueblo, Señor, desobedeció tus mandamientos y no oímos la voz de tu profeta que tú nos enviaste. Satanás, sabiendo eso, siempre trata de distorsionar el mensaje de Dios y mete falsos profetas. Cristo lo dijo, que nadie os engañe porque van a venir falsos profetas. Eso es parte del espiritismo. Entonces, como él trabaja tan sutilmente, la gente cree que el espiritismo nada más que, ¿sabe qué? Irse a ver una bola de cristal. Ay, no, yo no voy a eso. No, Satanás va a utilizar recursos para que usted caiga en el espiritismo. Y la cristiandad completa, lo vamos a ver ahorita, vamos a comenzar con la iglesia católica y luego con la iglesia protestante. Vamos por partes. Y vamos a caer en la iglesia adventista. Satanás utiliza ese recurso de la inmortalidad del alma y con eso tiene engañado a todo el mundo. Por eso la cita principal que leímos al principio dice, merced a los 12 errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá en sus redes a todo el mundo. Ese es el engaño más grande que puede haber. Muy bien, vamos ahora a pasar a esta cita que tengo aquí. Yo la cogí de un predicador que él la buscó y yo la busqué también para confirmar, ¿no?, que es cierto con respecto a esta pregunta que dice qué significa eso del alma inmortal y que si la iglesia católica cree en eso. Vamos a comenzar con la iglesia católica porque ya vimos que Moisés dice que nadie consulte a los muertos. Entonces la doctrina de la inmortalidad del alma se basa en que el muerto no está muerto y que el alma queda viviendo. Vamos a ver, mire la respuesta. Ante la pregunta de que si esa doctrina es aceptada por la Iglesia Católica, no estamos atacando a los católicos, ¿eh? Dice lo siguiente: la Iglesia Católica enseña que el alma es inmortal. Después de la muerte, el destino del alma depende de su relación con Dios. Puede ir al cielo, al purgatorio, que fue lo que le dije al principio, o al infierno. Ese es más suave, porque en la Iglesia protestante, que son hijas, como Dios le llama, hijas de la ramera, o sea, las que salieron de ella, creen eso mismo, pero no ponen el purgatorio, sino solamente usted se va al cielo o se va al infierno. Si usted se busca la canción de Dani Berrío, muy bonita canción, donde él habla, la dedicó cuando su padre, o la compuso cuando su padre murió,
Y él, nada, el padre de él fue un cristiano ferviente, dedicado, pero en esa canción, él ve cuando su padre va al cielo, ¿ve? Porque ellos creen en eso, no hay duda. Pero aquí la Iglesia Católica me añade aquí, según la enciclopedia lo está diciendo, el purgatorio. ¿Y qué consiste el purgatorio? Un lugar donde usted va a purgar ciertas penas ¿verdad? De pecados que usted haya cometido, que usted no se haya arrepentido. Entonces, usted después de muerto puede pagar unas misas para que usted, ¿verdad? Le quiten esos pecados y entonces usted pueda pasar al cielo más adelante. Y hay uno que se llama el limbo, que ese también es otro, que no tengo el concepto tan claro, ¿verdad? Pero está. Ahora muy bien. Yo tengo también el catecismo católico. Lo tengo hace mucho, como 20 o 30 años. Ahí aparece un acápite con respecto al sábado, que no lo mencioné la vez pasada, con lo que tiene que ver con la santidad del domingo, que es el otro error capital, donde dice, bajo el acápite sábado, el sábado es el día de reposo, lo dice clarito. Luego dice más abajo, ¿por qué guardamos el domingo? Explicando. Dice, nosotros por la autoridad que nos fue conferida, cambiamos la santificación del sábado al domingo. Y como marca de nuestra autoridad, oiga bien, de que tienen autoridad, implementamos eso. En esto, así dice el catecismo, en esto los únicos consistentes son los adventistas del séptimo día. Dice así mismo. Porque dice, si las iglesias protestantes consideran la Biblia como su única norma de fe, deberán aceptar el sábado como día de reposo. En esto, los únicos consistentes son los adventistas del séptimo día. Con respecto a este otro segundo pecado capital, porque son dos que Satanás prende a sus redes, y los dos tienen prendido no solamente a la iglesia católica, sino también a las iglesias evangélicas, porque los dos pecados capitales son absorbidos y creídos por ellos. Mire lo que dice el Catecismo Católico. La enseñanza de la iglesia afirma la existencia del alma espiritual e inmortal. Cuando la Biblia dice el alma que pecare, esa morirá. Ellos están contradiciendo lo que dice la palabra. La vida de cada uno de los hombres creados a imagen y semejanza de Dios espiritual e inmortal no perece cuando se separa el cuerpo de la muerte y se unirá nuevamente al cuerpo en la resurrección final. O sea que el alma tiene vida sola y que en la resurrección final va a volver a pegarse. Eso es lo que dice el Catecismo Católico en la página 366. Pero ¿qué enseña la Biblia? Nosotros como adventistas de séptimo día no voy a leer todas las citas porque son demasiadas, pero usted sabe lo que dice la Biblia con respecto a ese punto. El alma que pecare morirá. Y dice que cuando el hombre muere, el cuerpo va al polvo, lo que era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Es lo que dice. Y Salomón se pregunta en Eclesiastés capítulo 9, ¿quién ha visto que el espíritu del hombre suba a Dios y que el del animal descienda a la tierra? Dice, una misma respiración tiene todo. Y así como mueren unos, mueren los otros. Y el espíritu del animal y el espíritu del hombre, el mismo espíritu es. La diferencia del animal y el hombre es este cerebro que está aquí. Se lo dice el sabio Salomón en la Biblia. Entonces ellos están contradiciendo lo que dice la palabra. Porque la palabra establece que cuando un animal muere, su espíritu va a Dios. Y cuando el hombre muere, su espíritu va a Dios. No el de los buenos ni el de los malos. El espíritu, que es el aliento de vida del individuo, va a Dios. Cuando Dios me dé un cuerpo nuevo, Dios va a introducir mi espíritu con las características mías. Y eso es como un disquete que usted se lo ponga en una computadora. Ay, me dañó la computadora, compré una nueva, pero le puse mi disco duro a esa. Ya yo tengo toda la información igualito como si hubiera sido la computadora vieja. O sea, para uno tener una idea, porque Dios no trabaja de esa manera, pero más o menos. Así será. Entonces usted va a ser usted mismo, usted no va a ser otro. Conscientemente usted se da cuenta que es usted, aunque va a tener un cuerpo nuevo, donde el Señor no permitirá que su cuerpo se corrompa más. Y por eso comeremos del árbol de la vida. Entonces, este enunciado que acabamos de leer indica claramente de que está en contraposición con la palabra de Dios. Eso no vale. Sigamos viendo. Ya vimos al principio que esa estratagema de Satanás engañando la comenzó ya desde Génesis en el capítulo 3. En Génesis 3 dice lo siguiente: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerá de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Esa es la trampa. Esa es la base del espiritismo, la doctrina de la inmortalidad del alma. Y ya acabamos de ver cómo
la misma iglesia confiesa que cree que el alma es inmortal. Y que cuando se separa del cuerpo, el alma se va allá, a donde Dios, pero con conciencia. Por eso aparecen algunas apariciones. Esas apariciones marianas, no se crea usted que no aparece. La Virgen la ven. No es que no la ven, yo la ven. Ahora, ¿quién está de allí? ¿Quién está allí? Satanás. Ese es el que trabaja con el espiritismo. Por eso lo tiene engañado, porque si usted lo ve, usted lo está viendo allí. Y usted no se lleva de un así, dice Jehová, hay problemas. Por eso que la hacienda de Dios dice, nuestra única salvaguardia para esos, esas trampas de Satanás en el tiempo del fin, que si fueran posibles, engañaría a los escogidos. Dice, no se lleve de lo que los sentidos les digan. No se lleve de eso. Jesucristo le dijo, cuando le digan que está allí, oye, no vayan. Que están en el desierto, no le crean. Porque ya el Señor dijo, es como dice la palabra. Cristo va a aparecer en la nube del cielo, por el este, no tocará la tierra y llamar a los muertos que resuciten. Satanás va a tener un lugar específico. Por eso Jesucristo dijo, cuando le digan que está en las cámaras, no le crean. En el desierto, no vayan. Entonces, la palabra de Dios es quien nos da la seguridad de lo que allí está pasando. Entonces, esa trampa que el enemigo ha utilizado, ese engaño que ha penetrado, ha logrado entramparlo en sus redes. Usted vio lo que estábamos hablando ahorita, cómo ellos han utilizado por ejemplo, el Papa Juan Pablo II fue canonizado ya. Se probó que hizo 2 milagros, no sé, no me recuerdo ni cuáles son, yo sé que lo dijeron, y ya él es un santo. San Juan Pablo II se llama ahora. Entonces ellos tienen virtudes de que cuando la gente le clama a ellos, aunque estén muertos, y si se pueden producir algún tipo de milagro después de muerto. Vamos a ver una cita del Espíritu Profecía más adelante, donde la sierva de Dios, que eso iba, dígese, que eso pasaría a sí mismo. Pero nosotros sabemos que no puede ser, porque ya Dios determinó cómo que eso opera y cómo Satanás iba a trabajar para entrampar en sus redes a la gente. Muy bien. Vamos a ver ahora. Vamos al libro de Isaías. Isaías, en el capítulo 8. Un texto muy conocido por todos nosotros los adventistas. Isaías capítulo 8, en el versículo Isaías 8. Comenzamos en el 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores. Los encantadores, recuérdese ya, ¿quién estaba en contraposición de Moisés? Los encantadores, allá en Egipto. Ya usted sabe quiénes son los encantadores. Y a los adivinos. ¿Quiénes son los adivinos? Lo que usted vio en el palacio de Babilonia. Que susurran hablando. No dicen la cosa como habla un profeta. Un profeta es un individuo que le habla a usted con claridad, con la verdad. Estos susurran hablando, porque así mismo como trabaja el enemigo. Porque eso lo digo por testimonio personal. Porque yo a veces estaba orando y yo decía, pero ¿cómo que yo estoy orando? Y me llegó ese mal pensamiento, acordándome de cosas pasadas. Y sin saberlo, la sierva de Dios lo explica, que es una forma como Satanás trabaja. Pero en ese momento yo no sabía, yo solamente le pedí a Dios revelación. Y cada vez que me ponía a orar pasaba lo mismo. ¿Y sabes lo que hice? Dije, voy a simular que estoy orando. No voy a orar nada, a ver qué es lo que está pasando. Y me puse a orar, pero yo no estaba orando. La mente, como oyendo lo que podía pasar. Mi hermano, clarito, oía un nombre. Me daba un olor de un perfume. Y por eso era que el pensamiento llegaba. Una vez descubrí eso, Satanás está reprendido. Y luego me encontré que la sierva de Dios le explica clarito que él susurra hablando. Entonces te susurra en el oído. Tú dices, pero ¿cómo que yo estoy orando y me llegó ese pensamiento? Eso es lo que pasa. Entonces, ya aquí me está advirtiendo Isaías acerca de eso. Cuando le dice, estos tipos lo que hacen es que susurran hablando. Y sigue diciendo, responded. Cuando le digan eso, esa pregunta, usted le responde. No consultará el pueblo su Dios. Pero si Dios habla a través de los profetas y de la palabra, ¿por qué va a consultar a un adivino, un brujo o una gente de eso? No. Consultará a los muertos por los vivos. Vuelve ahora Isaías a recalcarme lo que me dijo Moisés. Que Satanás utiliza el recurso de los muertos. Porque esa es la base del espiritismo. Entonces viene la respuesta grande. A la ley, al testimonio. Si no dijeron conforme a eso, es porque están en oscuridad. No les ha amanecido. Si nos vamos ahora al Salmo 115. Porque hay que comprobarlo bíblicamente. Esos recursos que Satanás está utilizando, que tiene engañado a la iglesia mayor, a la iglesia protestante, es el mismo.
Inclusive ahora aparecen unos individuos que narran que tuvieron cuestiones sobrenaturales y que han visto cosas. La sierva de Dios dice que eso es cierto. Dice, no se crea que todas las cosas que se presencian son como mentira, como fábula. Dice, no, realmente, lo dice ella, sí, realmente. Satanás utiliza recursos sobrenaturales para manifestarse. Y es verdad, mire, le voy a contar esta historia. Eso me lo contó mi papá, lo contaba siempre. Mi papá es hijo de pastor, del pastor Eugenio Valencia, de los pioneros de la obra allá en la República Dominicana. Y él tenía un amigo, pastor también. Su esposa murió. Eso lo contó él, el mismo pastor, como testimonio. Su esposa murió, ya estaba viejito, él bien avanzado en edad. Ellos eran bien unidos, ¿no? Ustedes nunca, bueno, los que conocen a mi papá saben que si mi papá está allí, dice, ¿dónde está Ramona? Siempre preguntaba, ¿dónde está Ramona? Porque mi papá y mi mamá siempre andaban juntos, todo el tiempo. Entonces, sucede que ese pastor era igual, pero cuando ella murió, la señora, pastor, una tristeza grande, fueron, la enterraron, él se fue a su casa tranquilito y se acostó, oró y se acostó. Cuando él se acuesta, estoy diciendo eso por lo de las apariciones marianas, que al Papa Juan Pablo II, que él es un Papa mariano, se le aparecía a la Virgen. No creo que eso es mentira. Ahora era la Virgen. Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Cómo se llama el profeta? Era Samuel, que se le apareció a Saúl. Eso es lo que hay que preguntarse. Entonces a este pastor se le apareció la esposa. Se le apareció frente a la cama y lo llama por nombre. Y él la ve y le dice, apártate de mí, Satanás. No, soy yo. Yo sé que tú eres Satanás. Te reprendo en el nombre del Señor. Y le decía a la esposa, con la misma voz, él lo contaba, que soy yo. Oiga, le dijo, lo cuenta el pastor, lo contó el pastor. Me dijo algo que era algo personal entre nosotros dos. Satanás sabía eso. Y él los reprendió. Dice que se pasó, no sé si fue como hasta la medianoche, reprendiéndola hasta que se fue. Y no regresó más. Entonces, ¿quién era? Era la esposa. No regresó más. Era Satanás. Pasa que el pastor conocía lo que Dios había dicho con respecto a los muertos. Y Satanás trató de entramparlo, un pastor adventista, trató de entramparlo, pero no pudo. Porque nosotros estamos muy claros con respecto a lo que es la doctrina de la inmortalidad del alma. Y sabemos que es el elemento que Satanás utilizará junto con la santidad del domingo para prender en sus redes a todo el mundo. Mire cómo dice el Salmo 115, en el versículo 17. Porque algunos dicen, no, está bien, cuando usted le lea Eclesiastés, no, está bien, no tienen más parte en lo que se hace debajo del sol. ¿Sí? Pero la Biblia dice que tampoco van a alabar a Dios los que van al sepulcro. Míralo aquí. Dice el versículo 17 del Salmo 115. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Y hay otra versión que dice, ni cuantos descienden al sepulcro. El que muere no alaba a Jehová. Es decir, que son trampas del diablo. Sigamos viendo. Conflicto de los siglos, página 540. La doctrina de que el hombre queda consciente en la muerte, y más aún la creencia de que los espíritus de los muertos vuelven para servir a los vivos, preparó el camino para el espiritismo moderno. Ya usted vio qué es lo que Satanás utiliza para el espiritismo moderno. Cuando la sierva de Dios profetizó que el espiritismo iba a entrar en Elena G. de White, profeta del destino, que ella profetizó que el espiritismo iba a entrar dentro de las iglesias cristianas, dentro del cristianismo. Oiga, eso era profecía. Y dice que los dirigentes, está aquí testificado, protestantes, hicieron una mueca burlona cuando ella dijo eso. Esa risita así burlona, ¿qué? No podía creerse eso. Hoy en día ya eso no es una profecía, ya eso es un cumplimiento. Porque Satanás penetró a través del espiritismo en la iglesia. Y la sierva lo dijo. Y esa es la época donde más profetas han surgido, de 1844 por acá, porque Satanás sabía que en el 44 vendría el profeta verdadero. Entonces, ¿cuál era la trampa? Bueno, sacar muchos profetas para que usted diga, ¿y cuál es? Probar los espíritus si son de Dios. Ahí están. Los espiritistas hacían predicciones, y oiga, hicieron unas predicciones poderosas. Y muchas de estas predicciones se cumplían. Pero ellos no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Después, dice la sierva de Dios, lo vamos a ver ahorita, que ahora, antes negaba a Cristo. Dice, ahora no, ahora acepta a Jesucristo. Ahí que está la trampa. El espiritismo acepta a Jesucristo y ya le cambiaron el nombre. ¿Sabes cómo se llama ahora?
parapsicología. Hasta se estudia en la universidad, pero eso es espiritismo puro. No podemos dejarnos engañar. Y luego al final vamos a ver cómo Satanás ha penetrado en nuestra iglesia. Y le va a decir un recurso calladito, con la música. Lo vamos a leer porque la sierva de Dios lo dice. Vamos a estudiar los 9 puntos, a grosso modo, porque ya estudiamos ese tema de la apostasía omega. Pero ahí está cómo Satanás trabaja dentro de la iglesia de Dios. Este tema va a tomar, creo que como algunos tres capítulos. Ya de Eclesiastés 9:5 nosotros lo sabemos, los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, y no tienen más parte en todo lo que se hace debajo del sol. O sea que ya sabemos lo que pasa con los muertos nosotros. No podemos dejarnos engañar por Satanás. También sabemos que el espíritu del animal y el espíritu del hombre es lo mismo, y que así como mueren uno, mueren los otros, y así mismo va al cielo. Eso lo dijo el sabio Salomón en el Eclesiastés en el capítulo 3. Conflicto de los siglos, página 540. Si los muertos son admitidos en la presencia de Dios y de los santos ángeles, y si son favorecidos con conocimientos que superan en mucho a los que poseían anteriormente, ¿por qué no habrían de volver a la tierra para iluminar e ilustrar a los vivos? Una pregunta que la sierva de Dios hace. ¿Por qué no vuelven entonces a ilustrarlos? Si ya ellos se fueron al cielo. O sea, ya está prácticamente ridiculizando esa doctrina donde la persona cuando se muere se va al cielo. ¿Y por qué la gente llora tanto cuando se fue al cielo? Porque está bien allá. ¿Usted cree que en el fondo no saben que debe haber ahí algo raro? Nosotros estamos claros en ese asunto. Pero vuelvo y le digo, esas apariciones que la Iglesia Católica profesa, las apariciones marianas, o sea, de la Virgen María, y otras apariciones de un muerto que le apareció, no dude que lo estén mirando. Vamos a ver algunas citas que lo dicen. No lo dude usted que lo están mirando, que realmente lo están mirando. Pero ¿por qué a mí no me sale? Porque desde que me salga le voy a decir igualito como dijo el pastor adventista. Yo sé que eres tú, Satanás, te puedes ir por ahí mismo. A la ley, al testimonio. En el catolicismo, dice la enciclopedia, la Wikipedia, en el catolicismo, las apariciones marianas son las manifestaciones de la Virgen María ante una o más personas en un lugar y tiempo histórico determinado. Y eso no es mentira. Ellos lo narran. Dicen, pero yo no lo he visto. Pero ellos lo vieron. No se crea que no lo vieron. Por eso lo creen. La Iglesia Católica ha aprobado de ellas como de origen sobrenatural. Oye, ponga eso entre comillas, porque vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía que dice eso mismo. Como falsas y como no aprobadas de dudosa veracidad. Entonces ellos la examinan, pero hay algunas que son consideradas verdaderas y aprobadas. Por ejemplo, la Virgen María, si usted se lee a Hechos capítulo 1, cuando Cristo en la cruz le dice a Juan, si Cristo se le iba a llevar para el cielo, no se le iba a entregar a Juan. Y Cristo se fue con un grupo de personas, pero su madre no estaba allí. ¿A dónde dice eso la Biblia? En Hechos capítulo 1, versículo 14. Allí lo dice. Bueno, vamos a leerlo para que no haya duda. O sea que no podemos aceptar que la Virgen María se fue al cielo. Porque ya que la quieren, que ella sea co-mediadora con Jesucristo, cuando Pablo dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay más. Él no necesita a nadie. María era una persona que necesitaba Salvador, y María era una persona devota, muy buena persona, entregada al Señor, bueno, especial entre todas las mujeres. No hay mujer como María. Para Dios escogerla para eso era muy especial, pero no para santificarla ni nada de eso. Mira, aquí dice, entonces volvieron a Jerusalén cuando Cristo ascendió, desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, para que no haya duda. En esta Biblia dice así, mi Biblia original dice sábado, aquí le pusieron un asterisco, y abajo dicen el asterisco, aquí equivale a sábado, que es lo mismo. Entonces, ellos bajaron de la montaña cuando Cristo ascendió, dice aquí que era un día sábado, y en el 13 dice, y entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, es decir, los discípulos, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Vio? Y ellos eran los que vivían ahí. Pero como a Juan, Cristo se le entregó en la cruz. Madre, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre. Eso indicaba que María no tenía más hijos. Porque si hubiera tenido otro hijo, se queda con o sea, hijos carnales, digamos. Por eso Jesucristo era su primogénito, pero yo creo que fue el unigénito de ella, de María. Aunque no estaba mal que tuviera más hijos. Porque la Biblia dice, no la conoció hasta que dio a su hijo primogénito, que era Jesucristo. Ahora bien,
Sí, ella tenía otros, Jesús tenía otros hermanos que eran de parte de José, pero él no se las encomendó a ellos, se las encomendó a Juan, que era su discípulo amado. Y luego que se le encomienda, en el versículo 14 dice, todos estos, los apóstoles que mencioné arriba, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es decir, que los hermanos que aceptaron a Jesucristo, ellos perseveraban juntos, unánimes, y María estaba ahí. Después la Biblia no menciona más de María, pero María quedó allí y murió. Entonces Cristo se fue sin ella al cielo. El segundo mandamiento ya lo conocemos. Vamos ahora con la parte de los evangélicos. Nuestros hermanos evangélicos creen eso mismo. Lo que ellos no creen en el purgatorio. Pero sí creen, como le narraba ahorita, y eso está en una canción de Dani Berrío, que es muy bonita, quisiera acordarme el título, el nombre. Uno la escuchaba tanto, pero después que uno se pone a oír la letra, porque a veces te llama la atención la música, que es agradable, la letra bonita también, porque es un canto como agradable, pero entonces meten esa cizaña allí, sin darse cuenta, porque no lo hacen con mala intención, sino porque creen en eso. Pero sin embargo, usted ha notado que dentro de ellos se ve mucho la persona que tiene el don de lengua, que es una trampa también del espiritismo, porque el don de lengua la Biblia explica claramente lo que es, pero llevado a cabo de la otra manera es una trampa de Satanás porque no es real. Entonces lo otro es que cuando caen como en un éxtasis, o cuando le topan a una gente que va para atrás ahí, y ya usted sabe las cosas que pasan. Entonces dicen que es una manifestación del espíritu. ¿Qué dice la enciclopedia? Dice lo siguiente, enciclopedia, la Wikipedia. Algunos evangélicos caen en ese trance al piso como manifestación del Espíritu Santo. ¿Usted ve? Ya estamos mirando. Eso es una manifestación del Espíritu Santo, según ellos creen. Pero la Biblia me enseña que, no es, que el Espíritu no trabaja de esa manera. Nunca ha trabajado de esa manera. Durante un momento de fervor espiritual que puede provocar una sensación de paz, sanidad o liberación de cargas emocionales. Y ellos sienten esa tranquilidad. Inclusive hay personas que les he dicho, si tú no has recibido ese don, tú no has recibido el Espíritu Santo. Y esa persona angustiada y con una tristeza grandísima. Cuando la Biblia nos enseña eso con respecto a la unción del Espíritu Santo. Vamos a ver si aparece algún texto bíblico. Eso es una pregunta que saqué no me recuerdo que fue el orador. Yo lo tengo aquí, eso no, lo tengo en archivo. Pero sí recuerdo que le hizo esa pregunta y la respuesta fue la siguiente. No hay un texto específico en la Biblia que avale la práctica de caer al piso. Eso es cuando le topan a la gente, que se caen ahí en el piso, y bueno, esa cosa. No hay un texto bíblico que avale eso, como una manifestación del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento menciona manifestaciones del Espíritu Santo como dones, frutos y carismas. Aquí yo creo que la enciclopedia se equivocó porque dice frutos, pero es fruto, porque el fruto del Espíritu es uno que viene como un ramillete. El fruto del Espíritu es que se menciona muchas cosas, porque usted no puede tener una cosa sin la otra. O sea, cuando el fruto del Espíritu está, va a manifestar todo eso. Pero ellos, como quizás no conocen mucho de teología, pues puede ser que lo pusieron así en plural. Pero no se menciona específicamente la caída del piso como una manifestación divina. O sea que eso no es válido. Ahí viene lo que el fruto del Espíritu, según Gálatas 5, se manifiesta de otra manera. Vamos a ver ahora el punto de la música, que tiene que ver cómo Satanás trabaja, que ya penetró en las iglesias evangélicas. Mire, yo oí al pastor, uno que se llama Gary Lee, y hay otro más, que tiene unos ojitos como verdes, como azules, no me recuerdo cómo él se llama, pero yo lo escucho de vez en cuando. Ellos son evangélicos, pero son unos individuos como que aman a Jesucristo. Usted le nota que ellos aman a Jesucristo. Ellos los que están en confusión. Esas son la gente que van a salir de Babilonia, yo se lo garantizo. Porque ellos son como que aman a Dios. Yo oí al pastor Gary Lee específicamente decir la preocupación que él tiene de la música, como penetró a las iglesias, a sus iglesias evangélicas. Dice, un pastor ya de cierta edad, él dice, yo vi con claridad cuando, y mencionó a Marcos Swift, mencionó a Jesús Adrián Romero, mencionó a esos artistas famosos, ya yo vi cuando ellos iban a apartarse del evangelio puro por las nominaciones que recibían del mundo y los halagos, ya yo lo vi. Y esa música que penetró a nuestra iglesia, yo quiero verla fuera, porque esa música no, oiga bien. Y entonces nosotros como adventistas, con la luz que tenemos, estamos tratando de meter la música del mundo adentro.
Oye, si esa música es de los bares, déjela en el bar, no la meta a la iglesia, porque no edifica, aunque tenga letras cristianas. Pero eso lo vamos a ver. Cómo la sierva de Dios se puso de frente cuando tuvo la visión del témpano de hielo con el barco. Cómo tenían que enfrentar, porque ya los testimonios estaban siendo atacados. Y además, los jóvenes estaban siendo influenciados por la mala música. En un campestre que ya no existió, pero que se tomó nota de todo y se llegó a sus manos. Y hizo un comentario con respecto a eso. Vamos a ver eso. Sí le voy a leer este punto, nada más, de lo que dice la enciclopedia con respecto a la música y si tiene alguna influencia, ¿no? Espiritualmente. Que sí la tiene. No hay duda de que la música tiene influencia, porque Dios instituyó la música. Dice, los primores de tus tamboriles fueron preparados para ti en el día de tu creación, oh lucero, hablando de Lucifer. Dios tenía toda piedra preciosa, era su vestidura. No era aquí que se la ponían a Lucifer, no, ni aquí, ¿no? Porque Dios cuando vio a sus hijas que les recordaban a las egipcias, porque se ponían aquí, dice Dios, mire, se agradaron la nariz, se pusieron joyaletes en los pies, esa cosa, cadena, dice Dios, se pusieron. Me recuerdan a las egipcias. Dios no estaba de acuerdo con eso. Pero cuando Satanás, Dios le tenía piedras preciosas, perlas, pero no era en su cuerpo. Dice, en su vestidura. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Los, eh, 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 todos los instrumentos músicos estaban preparados para ti en el día de tu creación, cuando Dios le dio el aliento de vida. Eso fue una algarabía, el ángel más poderoso que Dios ha creado. ¿Mm? ¿Dónde usted ve eso de la música? Con los jóvenes hebreos. Cuando suene el salterio, el pífano, bueno, todo eso, que el pífano es la flauta. Cuando suenen todos los instrumentos, ustedes se van a postrar. Siempre la música está en medio. Satanás no se duerme con eso, porque la música toca los sentidos. Y él va a meter su mal a través de ese elemento. Porque el espiritismo nada más no es ir a consultar una bola de cristal. El espiritismo es Satanás obrando a través de él y sus agentes para distorsionar el mensaje puro de Jesucristo más al pueblo de Dios. Es el que le preocupa, porque este pueblo es el que le da a él por la cabeza. Está ensañado. Se ha ensañado conmigo muchísimo tiempo. Me atacó los hijos. Gracias a Dios que mis hijos retornaron. O sea, siempre estuvieron ahí, pero retornaron. Están en eso. El otro día me llama uno, mi hijo mayor. Papi, yo te agradezco mucho que tú me instruiste en el evangelio. Porque está mirando las cosas que yo le enseñé de niño. Ay, yo desde niño, haciéndole el culto. Y en un momento el Señor trabaja y le llega. Bueno, es verdad. Y están ahí en ese asunto. Satanás trata de que no es y se ensaña contra ti, pero no tenga temor, como dijo Jesucristo, no temas a aquel que puede matar el cuerpo. No, olvídate de eso. Teme a aquel que puede destruir el alma completa, que es el cuerpo y el espíritu, para siempre, como le va a pasar a él. Y por eso que él está irado contra nosotros, porque yo siendo un ser mortal, pecador, voy a vivir eternamente por la gracia de Jesucristo. Y él que tuvo el privilegio de ser el más poderoso ángel de la hueste de Jehová, desaparece. Ya Dios se lo dijo. Cayó fuego sobre ti y te consumí. O sea, ya Satanás, ya Dios lo vio consumido, ya. Desapareció para siempre. Muy bien. La música en el espiritismo se utiliza como medio de conexión con el mundo espiritual. En el espiritismo, pero también se usa en la religión. Por eso que Satanás dice, como yo sé que esto logra un efecto tan especial, vamos a ver cómo la metemos aquí. Generando una atmósfera adecuada para la comunicación con los espíritus. Además, se considera que ciertas melodías y cantos pueden influir en el estado de ánimo y facilitar la entrada en el trance de los mismos. Eso es en el espiritismo. Pero ¿usted cree que no pasa lo mismo en la música cristiana? Claro que pasa lo mismo. Ahora, si la música es espiritista como esta, como tanto lo mismo que te emborracha. No, la música de Dios no es así. Los signos de Dios no son así. Como su alma se eleva a Dios, su mente se pone en eso. ¿Por qué? Porque la música está hecha para eso. Toca los sentidos. Pero si la música es mala, ¿eh? ¿Cómo tú sabes que la música es mala? Es muy sencillo, porque la música está creada con un objetivo. Hay músicas que son sensuales para motivar a los sentidos. La música espiritual lo que motiva es a la conexión con Dios. Y usted se da cuenta. Usted oye una música clásica y se da cuenta que ese corte de música no altera el ritmo natural del cuerpo. Porque viene uno fuerte y uno débil.
pam, 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 pam. Muy bien. Pero cuando usted coge la música rock, es al revés. Pum, 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 al revés. Y usted dice, ¿qué es lo que pasa? Y se muere muchísima gente en el concierto de rock. Cuando usted le tienen 1 hora, 2 horas con esa música, el corazón está así, mire, que no aguanta. Es una cosa tremenda. Satanás sabe eso. Oiga bien, para que no se confunda. El director del coro celestial, no lo dice la Biblia, pero dice la sierva de Dios. Ahora, como Dios me dice como Él lo creó, que fue entre música, pues por algo. Ese individuo que conoce de música, dice, yo por aquí le voy a meter, me voy a entrar a los oídos. ¿Por qué? Porque hay 4 poderes que Dios le dio al hombre que no permite que Satanás lo toque y Dios tampoco lo toca. Y esas tienen que ver con lo que se llaman las avenidas del alma. La única manera como entra información al cerebro es por las avenidas del alma, los sentidos, no hay otra forma. Satanás le entra por aquí, le entra aquí, no hay otra manera. Película malsana y pornografía. Y todo el mundo ha caído en eso en algún momento. Satanás está enredado. Pero cuando usted se libera de eso, usted sabe que usted es un hombre libre. Por eso que la gente malinterpreta la ley de Dios y no ha llegado al conocimiento de la verdad porque rechaza la ley de Dios. Pero la ley de Dios es lo que te da libertad a ti. Cuando tú entiendes que la ley de Dios es lo que te da libertad, eso no es un grupo de reglas para impedirte que haga cosas. No, eso no es para eso. Es que te libera de eso. Que antes tú tenías que calcular la trampa para cometer el pecado. Ya tú no tienes que hacer eso, porque tú eres libre en Cristo. Para eso es que sirve la ley de Dios. El ayo que me lleva a Cristo, para eso es la ley de Dios. Y la gente coge la palabra ley y la malinterpreta queriendo decir que la ley está abolida, cuando Dios nunca ha dicho eso para nada. Fácilmente demostrable. Las obras de la ley no está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de esas obras que usted hace creyendo que cumpliendo usted, ¿cómo se llama esto? Suficiencia propia. Usted no ha depuesto el yo. El yo que está ahí, no, eso no vale ni 5 pesos. Para Dios lo único que vale es la sangre de Jesucristo, que me cubre a mí, pero me transforma. Entonces estamos notando que por los sentidos que le entra, le voy a entrar por aquí, con palabras suaves y también con la música. Váyase a Proverbios capítulo 6 para que usted vea cómo que entrampan al varón las mujeres, que esa es la debilidad del hombre. Y lo dice Salomón clarito. Es que habla suave en el paladar, suavecito, y unos ojos llamativos. O sea, entonces Satanás también te entra por aquí, con la pornografía, no se llama, con películas malas, con todo eso. Los sentidos, él te va a entrar. Porque Dios no le permite que él entre a tu mente. Como Dios no le permite que él entre a tu mente, dice, tengo que entrarle a la mente por algún lado. La única manera que se entra a la mente es por los sentidos. Por eso que dice la sierva de Dios, cuidar las avenidas del alma. Cuando yo era un niño me enseñaron un cantito que tiene que ver con las avenidas del alma. Cuidadito mis ojitos lo que veis. Que en el cielo está el Señor que te mira con amor. Cuidadito mis ojitos lo que veis. Cuidadito mis oíditos lo que oís. Cuidadito mi naricita lo que oléis. Y así te dice, eran los sentidos. Te estaban desde niño enseñándote que las avenidas del alma son la clave para bloquear al enemigo que no puede entrar. Es decir, que la música es fundamental. Ya estamos casi terminando. Estoy esperando que suene